El impactante mensaje del profeta Nahum. Nahum fue un profeta menor en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su mensaje se centra en la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Aunque su libro es corto, su contenido es poderoso y refleja la justicia divina y el castigo hacia una ciudad opresora y cruel. El mensaje de Nahum sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que la injusticia y la opresión no quedan impunes. En un mundo donde a menudo parece que los malvados prosperan, las palabras de Nahum nos aseguran que la justicia divina prevalecerá y que el mal será castigado. Para comprender mejor el libro de Nahum, es esencial conocer su contexto histórico. Nahum profetizó durante un tiempo en que Asiria era una potencia mundial dominante. La crueldad y violencia de los asirios eran bien conocidas y temidas por todas las naciones circundantes, incluyendo Israel y Judá. Los estudiosos estiman que Nahum escribió sus profecías entre el 663 y el 612 a.C. Este rango de fecha se basa en la referencia a la caída de Tebas en Egipto, que ocurrió en 663 a.C., y la caída de Nínive, que se produjo en 612 a.C. Esto sitúa a Nahum en un periodo crucial de la historia antigua. La caída de Nínive fue un evento significativo en la época de Nahum. Esta poderosa ciudad, conocida por su opulencia y fortificaciones, fue destruida completamente por una coalición de babilonios, medos y escitas. La profecía de Nahum predijo este evento con precisión, subrayando la certeza del juicio divino. Asiria, durante la época de Nahum, era un imperio poderoso y temido, conocido por su brutalidad y opresión. La capital, Nínive, era un centro de riqueza y corrupción. La arrogancia y crueldad de los asirios habían provocado resentimiento entre las naciones sometidas, creando un ambiente de tensión y descontento. Nahum escribió sus profecías en un periodo de declive para Asiria, probablemente entre los años 663 y 612 a.C. Este fue un momento crucial en la historia del antiguo Oriente Próximo, ya que los imperios emergentes comenzaban a desafiar la hegemonía asiria, presagiando su eventual caída. La caída de Nínive en 612 a.C. marcó el fin del dominio asirio y fue vista como un evento monumental. La ciudad, que había sido símbolo de invulnerabilidad y poder, fue destruida por una coalición de babilonios y medos, cumpliendo así las profecías de Nahum con precisión sorprendente. Como profeta, Nahum tenía la misión de anunciar el juicio divino sobre Nínive. Su mensaje era claro: la justicia de Dios se manifestaría contra la opresión y la maldad. Nahum no solo predijo la caída de Nínive, sino que también ofreció consuelo y esperanza a los oprimidos por el régimen asirio. El nombre Nahum significa consolador, un título que refleja el propósito de su mensaje. A través de sus profecías, brindó alivio a aquellos que sufrían bajo la dominación asiria, asegurándoles que la justicia de Dios prevalecería y que sus enemigos serían finalmente derrotados. Las imágenes de Nínive y su destrucción en el libro de Nahum son vívidas y poderosas. Nahum describe la ciudad como un lugar de violencia e injusticia, destinada a ser devastada por la ira de Dios. La caída de Nínive simboliza la justicia divina frente a la opresión y la maldad. La justicia de Dios es un tema central en el mensaje de Nahum. El profeta enfatiza que, aunque Dios es paciente, su justicia prevalece. La destrucción de Nínive es presentada como un acto de justicia divina contra una nación que había causado dolor y sufrimiento a muchas otras. Comparando a Nahum con otros profetas contemporáneos, vemos similitudes y diferencias en sus mensajes. Mientras que algunos profetas se enfocaban en la restauración de Israel, Nahum se concentró en el juicio contra Nínive. Esta diversidad en los mensajes proféticos refleja la amplitud de la justicia y el plan divino. La estructura del libro de Nahum es clara y directa, dividida en 3 capítulos. Cada capítulo aborda aspectos específicos del juicio divino sobre Nínive, comenzando con la majestad de Dios, seguido por la descripción de la caída de la ciudad y culminando con su ruina definitiva. En el primer capítulo, Nahum destaca la majestad y el poder de Dios. Describe a Dios como un ser celoso y vengador, que no dejará impune la maldad. Este capítulo establece el fundamento teológico del juicio que se avecina, subrayando la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El capítulo 2 del libro de Nahum describe vívidamente la caída y destrucción de Nínive. Las imágenes son intensas y llenas de acción, mostrando cómo los invasores se apoderan de la ciudad. Este capítulo resalta la justicia divina al castigar a una nación corrupta, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias del mal. El capítulo 3 continúa con la ruina de Nínive, enfatizando la devastación total y la desesperanza de sus habitantes.
Las descripciones son gráficas y muestran la magnitud del juicio de Dios sobre la ciudad. Este capítulo subraya la inevitabilidad del castigo divino para aquellos que se apartan de los caminos de justicia. La profecía de Nahum fue de gran importancia para Israel, ya que ofrecía consuelo y esperanza en medio de la opresión asiria. Ver la caída de Nínive, una ciudad que simbolizaba el mal y la opresión, confirmó la fe en la justicia y el poder de Dios para proteger a su pueblo. Las lecciones de Nahum son pertinentes para la vida actual, recordándonos que la justicia divina prevalece. Nos insta a vivir rectamente, confiando en que el mal no quedará impune. Nahum nos enseña a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles y aparentemente injustas. El mensaje de Nahum comunica tanto juicio como esperanza. Aunque predice la destrucción de Nínive, también ofrece consuelo a los oprimidos, asegurando que Dios ve y actuará contra la injusticia. Este equilibrio entre advertencia y promesa sigue siendo relevante hoy, inspirándonos a confiar en la justicia y la misericordia divinas. El mensaje de Nahum comunica tanto juicio como esperanza. A través de sus profecías, se destaca la justicia divina frente a la maldad de Nínive, pero también ofrece consuelo al pueblo de Israel. Este equilibrio entre advertencia y promesa refleja la dualidad del carácter de Dios y su interés en la redención. El carácter de Dios según Nahum es multifacético. Se presenta como un juez justo que no tolera la injusticia, pero también como un protector misericordioso para quienes confían en Él. Esta representación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina y a buscar un equilibrio en nuestra propia vida espiritual. Nahum destaca la soberanía de Dios sobre las naciones, subrayando que ningún imperio, por poderoso que sea, escapa a su control. La caída de Nínive es un recordatorio de que el poder humano es transitorio, mientras que la autoridad divina es eterna. Nos anima a confiar en Dios por encima de las circunstancias terrenales. Las aplicaciones prácticas del mensaje de Nahum son numerosas. Nos llama a vivir con integridad, a no temer las adversidades y a confiar en la justicia divina. Además, nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras acciones y de su impacto en el mundo, promoviendo un comportamiento justo y moral. Reflexionar sobre la justicia divina, como lo hace Nahum, nos lleva a reconocer que el mal no prevalecerá. Este entendimiento puede ser una fuente de consuelo y motivación para actuar rectamente. Nahum nos invita a confiar en que, a pesar de las injusticias momentáneas, la justicia de Dios se cumplirá en su debido tiempo. El libro de Nahum ha influido profundamente en la literatura bíblica, proporcionando una visión poderosa de la justicia divina y la inevitable caída de los imperios corruptos. Su mensaje de juicio contra Nínive resuena a través del tiempo, recordándonos la importancia de la fidelidad y la justicia en el plan de Dios. El impacto del libro de Nahum en la historia del cristianismo es innegable. Sus profecías sobre la destrucción de Nínive han sido interpretadas como un testimonio de la soberanía de Dios y su capacidad para intervenir en la historia humana, reforzando la fe de generaciones de creyentes en la justicia divina. Interpretar las profecías de Nahum hoy implica reconocer la vigencia de su mensaje sobre la justicia y la soberanía de Dios. Aunque el contexto histórico ha cambiado, los principios de justicia, moralidad y la certeza de la intervención divina en la historia humana siguen siendo relevantes y aplicables a la vida contemporánea. Las enseñanzas de Nahum sobre la confianza en Dios son valiosas en tiempos de incertidumbre. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos adversidades y opresión, la justicia divina prevalecerá. Este mensaje inspira a los creyentes a mantener su fe y a confiar en el propósito y el poder de Dios en sus vidas. El llamado de Nahum a la justicia y la moralidad es pertinente hoy en día. Su mensaje desafía a las personas a vivir de acuerdo con los principios divinos, buscando la justicia y rechazando la corrupción. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a alinear nuestras vidas con los valores de integridad y rectitud. El mensaje de Nahum resuena en tiempos de crisis, ofreciendo esperanza a quienes sufren injusticias. Su profecía sobre la caída de Nínive demuestra que el mal no prevalecerá. Este mensaje alienta a mantener la fe en la justicia divina, incluso cuando las circunstancias parecen adversas y la desesperanza amenaza. Nahum presenta una visión de un futuro donde la justicia de Dios se manifiesta plenamente. Esta perspectiva nos invita a confiar en la soberanía divina y a esperar pacientemente la intervención de Dios en nuestras vidas. La profecía de Nahum refuerza la certeza de que el mal será vencido eventualmente. Las imágenes de personas cercanas a Nahum nos permiten entender el contexto de su mensaje y su impacto en su comunidad.
A través de estas representaciones, podemos ver cómo su profecía ofreció consuelo y esperanza a un pueblo oprimido, reafirmando la importancia de la justicia y la rectitud en tiempos turbulentos. El mensaje de Nahum se puede aplicar a nuestras vidas al recordarnos la necesidad de ser justos y mantener la integridad, incluso en medio de la adversidad. Nos enseña a confiar en que Dios actuará a su debido tiempo y que nuestras acciones justas no pasarán desapercibidas ante sus ojos. En la predicación moderna, Nahum tiene una relevancia indiscutible al abordar temas de justicia, esperanza y la intervención divina. Sus enseñanzas pueden inspirar sermones que fortalezcan la fe y la moralidad de las congregaciones, recordándoles que Dios siempre tiene el control y que su justicia prevalecerá. Nahum se inserta en la rica teología del Antiguo Testamento, mostrando la justicia y la soberanía de Dios. Sus profecías subrayan el poder divino para juzgar naciones y proteger a su pueblo. A través de Nahum, entendemos cómo Dios actúa en la historia para cumplir sus propósitos eternos. El mensaje de Nahum nos recuerda la urgencia de vivir con justicia. Su llamado a abandonar la maldad y buscar la rectitud resuena hoy. Al reflexionar sobre sus palabras, encontramos inspiración para actuar con integridad y compasión, siguiendo el ejemplo de un Dios justo y misericordioso. En conclusión, el libro de Nahum es una poderosa exhortación a confiar en la justicia divina. Nos muestra que, aunque la maldad parezca prevalecer, Dios siempre tiene la última palabra. Su mensaje de juicio y esperanza sigue siendo relevante para nuestras vidas y comunidades actuales. La importancia de escuchar a los profetas radica en su capacidad para revelarnos la voluntad de Dios. Nahum, como otros profetas, nos advierte y nos consuela, guiándonos hacia una vida de fe y justicia. Ignorar su mensaje sería perder una valiosa guía espiritual. Finalmente, debemos tomar acción y meditar en el libro de Nahum. Al leer sus palabras, permitimos que su mensaje transforme nuestras vidas. Que las advertencias y promesas de Nahum nos impulsen a vivir con mayor devoción y compromiso, reflejando la justicia y el amor de Dios en todo lo que hacemos.